Muy bienvenido al estudio de número 5 de la lección de este trimestre. Vamos a hablar sobre la Biblia, la sola escritura, solamente la Biblia. Vamos a entender hoy día cómo podemos entender mejor la Biblia. Así que no perdamos más tiempo, comenzamos nuestro estudio ahora mismo. Lección número 5, solo la Biblia, sola escritura. Comenzamos con el verso para memorizar de esta semana. Ahí va a estar abajito en pantalla. Usted puede acompañar. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12. Esta semana nos vamos a dedicar a entender mejor cómo podemos entender la Biblia. Hay algunas herramientas, hay algunas reglas que nosotros vamos a aprender a usar durante esta semana. Lo principal que usted tiene que entender esta semana es lo siguiente. Todos nosotros tenemos acceso a la Biblia. Todos nosotros podemos escuchar, todos nosotros podemos leer y mejor, podemos entender. Usted no necesita un pastor que le explique. Es siempre bueno tener un pastor explicando las cosas. Es siempre bueno tener alguno de esos hermanos que conocen bastante la Biblia enseñando las cosas. Pero aunque no tengamos ni pastor ni buenos líderes de iglesia enseñando, usted solito tiene capacidad y condiciones, si usa bien las reglas, de entender bien el mensaje bíblico. Y nada mejor que saber qué es lo que Dios dice, en especial en estos tiempos de pandemia, ¿no es cierto? Así que entremos de cabeza a la lección del día domingo. Lección de domingo: la Biblia como norma imperante. Cuando una persona se dice cristiana, cuando un pastor se dice cristiano, o una iglesia se dice cristiana, tienen que tener claro una cosa: la Biblia es su norma imperante. Es lo que la Biblia dice. Hay muchos otros buenos materiales, hay otras muchas buenas fuentes de información, pero la Biblia es lo que maneja mis decisiones. Eso tiene que estar claro en mi corazón. Ahora, el problema que yo he encontrado últimamente, y la lección se refiere a eso de una manera, es que yo encuentro mucha gente que no cree en Dios, no cree en una iglesia, no va a una iglesia, no sigue una fe. Y el argumento que usan es el siguiente: yo veo tanta gente en las iglesias mala, tanta gente hipócrita, tanta gente llena de fallas, que yo no quiero acercarme a eso. Volvemos. Mi norma tiene que ser la Biblia. Aunque la gente que predica la Biblia se porte mal, aunque la gente que enseña la Biblia se porte mal. Mira, yo me esfuerzo mucho por ser una buena persona. Y los pastores seguramente se esfuerzan para ser buenas personas, pero tristemente fallamos. Pastor, ¿ya ha cometido fallas usted? Seguramente que sí. Ahora, no es el hecho de que yo sea pastor que va a hacer con que yo no cometa fallas. Y sí, el hecho de que la Biblia sea mi norma imperante. Cuando una persona se aleja de las enseñanzas bíblicas, naturalmente va a cometer fallas. Ahora, si yo dejo de seguir a la palabra de Dios, si yo dejo de seguir a Cristo porque alguien hizo algo malo, yo también estoy mostrando que la norma imperante de mi vida no soy yo, no son mis conceptos, ni tampoco la Biblia. Es la acción de la persona. Mira qué dice este texto de 1 Corintios capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. Dice de esta manera: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requieren los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No pensar más de lo que está escrito. Lo que maneja mi vida es lo que está escrito, es la palabra de Dios. Gente, el día que yo dejo de mirar a Dios y a su palabra y comienzo a enfocarme en mi prójimo, ese día comienza mi derrocada, comienza mi caída. Y estoy seguro que ahora escuchando está una persona que se ha alejado de Dios porque alguien hizo algo malo. Vuelve, más importante que nunca, la frase que dice, fija tus ojos en, exactamente, en Cristo. Ten tu mirada en Dios y usa la Biblia como tu norma imperante. Verás, la vida es mucho mejor de ser vivida así. La lección del día lunes va a hablar sobre la unidad de la Escritura. Mira, estos días alguien en uno de los comentarios me preguntó así, pastor, ¿me puede explicar sobre el nuevo pacto y el viejo pacto? Comúnmente, quien usa ese tipo de expresión, nuevo pacto y viejo pacto, de una manera muy sutil está queriendo poner el Nuevo Testamento más importante que el Antiguo Testamento. Personas que enseñan Nuevo Pacto y Viejo Pacto, comúnmente les gusta decir que el Nuevo Pacto tiene que ver con lo que Jesús hizo, sus enseñanzas que son diferentes de las enseñanzas del Antiguo Testamento, donde del Viejo Pacto que involucraba al pueblo judío. Mira, la Biblia es una unidad. Es Biblia en el Nuevo Testamento, es Biblia en el Antiguo Testamento. Ambos los testamentos son la Biblia, están unidos. No hay contradicción en temas de la Biblia. Si el Nuevo Testamento dice azul, es porque el Antiguo Testamento dijo azul. Si el Antiguo Testamento dijo río, el Nuevo Testamento va a decir río. No hay esa diferenciación como algunos quieren enseñar. Comúnmente, quien quiere enseñar nuevo y viejo pacto, más que todo está queriendo sacarle valor, sacarle importancia a algunas citas del Antiguo Testamento. Querido, la historia de Jesucristo y las enseñanzas de los apóstoles sí son la base de lo que conocemos hoy día como cristianismo, pero no podemos desmerecer lo que dice el Antiguo Testamento. Tenemos que guardar la Biblia como un todo. Los apóstoles tenían la Biblia como un todo. Jesucristo tuvo la Biblia como un todo. No solamente su unidad como Biblia, sino su totalidad como Biblia. Es un crimen. Perdonen usar esa expresión que está un poquito fuerte, pero es una irresponsabilidad separar Antiguo y Nuevo Testamentos. Son la misma y una Biblia. Hay unidad en esto. Mira, vamos a leer aquí. Tito, capítulo 1, verso 9, dice de esta manera: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Segunda de Timoteo 1:13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en el amor que es Cristo Jesús. Unidad. Si usted quiere entender lo que dice la Biblia, usted no puede rechazar una porción de la Biblia. Usted tiene que abrazar. Y querido, créeme, la Biblia no se contradice. El Antiguo Testamento jamás va a contradecir el Nuevo Testamento y viceversa. Hay unidad en la Biblia. Por eso podemos seguir la Biblia. En la lección del día martes vamos a hablar sobre la claridad de la Biblia. Mira, mucha gente en mis medios sociales me hace preguntas sobre textos bíblicos. Cuando tengo tiempo y cuando puedo, explico.
No siempre, la gran mayoría de las veces no tengo condiciones de explicar esas dudas. Ahora, que nadie le explique a usted. Usted tiene condiciones de entender solo. La Biblia se escribió con una claridad tamaña que todas las personas, adultos o jóvenes, niños o personas ya más grandes, tengan condiciones de entender. Aquí eso nos trae dos situaciones que valdría la pena dialogar ahora. La primera de ellas es, estudie su Biblia porque usted la puede entender. No tenga miedo de que no voy a entender lo que dice Apocalipsis, no voy a entender lo que dice Daniel. Estudie, lea su Biblia. Querido, usted es más inteligente de lo que se imagina, créame. Pastor, pero usted no me conoce. No necesito conocerlo para saber que si usted es creación de Dios, es más inteligente de lo que se imagina. Usted tiene capacidad de entender. Usted puede asesorarse de las enseñanzas de la Biblia. Lea, pero lea con intención de aprender. Si usted va a leer la Biblia con intención de enseñar, usted jamás va a aprender. Vaya a leer la Biblia con el deseo de aprender las verdades de Dios. Ahora, eso nos lleva al segundo punto. Por favor, jamás dependa en su vida cristiana o espiritual de pastores, iglesias o cultos. Si toda la alimentación espiritual que yo tengo depende de una reunión por Zoom o de un culto a donde voy o de un video en YouTube, la realidad es que yo seré fácilmente engañado. De ahí tanta gente engañada en YouTube. Mira, YouTube es una herramienta fenomenal y aquí estamos en YouTube. Es excelente poder predicar el evangelio. Pero la cantidad de gente que predica conceptos que no son bíblicos es asustadora. El problema de ese tipo de mensaje es que hay mucha gente que su vida espiritual es escuchar YouTube. Y por bueno que YouTube sea, YouTube no debería ser mi fuente de conocimiento de la palabra de Dios. Lea su Biblia, abra su Biblia, conozca su Biblia. Esto es importante. La Biblia es clara. Se escribió con claridad tamaña para que usted, querido amigo, querida hermana, querido hermano, pueda leer, conocer y crecer. Lea su Biblia. Va a ver, eso le va a ayudar muchísimo y usted tendrá condiciones de tomar mejores decisiones, conocer mucho más de la palabra de Dios. La lección del día miércoles nos va a ayudar a entender una regla de hermenéuticas muy importante. La Biblia se interpreta a ella mismo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La Biblia se interpreta a ella mismo. Usted no tiene necesidad de buscar en otros lugares para entender la Biblia. No, lógicamente, si usted puede leer en griego, puede leer hebraico, puede tener una buena concordancia, un buen comentario de la Biblia, es obvio que esas cosas son buenas. Es lógico que eso le va a ayudar a usted a entender, pero lo único que usted necesita para entender la Biblia es la propia Biblia. La Biblia, usted va a encontrar esparcida por toda la Biblia textos que van a apoyar la enseñanza de determinados temas. El estado de los muertos, por ejemplo. Muchos textos en la Biblia que te van a apuntar para el mismo camino, para el mismo rumbo. La ley, la gracia, la salud, las relaciones familiares. Los textos van apuntando para el mismo rumbo para que usted pueda entonces establecer lo que nosotros en iglesia llamamos un cuerpo doctrinario. Y más, cada porción de la Biblia va tirando un poco más de luz sobre otra porción de la Biblia. Mira que dice aquí Lucas 24, vamos a leer los versos 27, 44 y 45, dice de esa manera. Cuando Jesús hablaba con los discípulos y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Querido, ¿quiere entender la Biblia? ¿Quiere conocer más de la Biblia? ¿Quiere aseñorarse de sus enseñanzas? Pues lea la Biblia. Y la Biblia le va a ayudar a usted a entender la propia Biblia. La Biblia es su intérprete. De ahí la importancia de que usted no dependa de pastor, de sermón, de video. Pastor, sermón y video son buenos, son importantes. Aquí estamos nosotros en video. Pero si usted quiere crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, quiere crecer en sabiduría de la palabra de Dios, usted tiene que abrir su Biblia, usted tiene que leer. Lea su Biblia. A ver, que el gran beneficiado de todo eso es usted mismo. En la lección de jueves vamos a tocar a un nervio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la lección de jueves vamos a contestar una pregunta muy interesante. Ahorita, antes de grabar, estaba contestando comentarios de la lección y una persona puso un comentario bastante ácido. Algunos comentarios, cuando llegan así con groserías, con ofensas o con temas que no traen provecho a nadie, yo termino borrando esos comentarios, así como el equipo que trabaja conmigo, borramos esos comentarios. Entonces, esa persona escribió así: ustedes adventistas no creen en la sola escritura porque creen más en Elena de White que en la Biblia. Nosotros adventistas somos acusados bastante de eso. La lección de jueves va a hablar sobre la sola escritura y Elena de White. Entonces, voy a ser bien claro y bien directo con usted. Elena de White no es la Biblia. La inspiración es la misma porque creemos que ella fue inspirada por Dios como el mismo Dios inspiró a los profetas que escribieron la Biblia. Pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día no cree que Elena de White está al mismo nivel de la Biblia o superior a la Biblia. Ella mismo dice: mis escritos son una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a una luz mayor que es la Biblia. Entonces, no hay dificultad con lo que la Iglesia Adventista cree, lo que nosotros adventistas creemos. Creemos que Elena de White sí es una profetisa, una mensajera inspirada por Dios. Sí creemos esto. Pero jamás pusimos a Elena de White por encima de la Biblia. Incluso en la historia de la Iglesia Adventista encontramos el hecho de que Elena de White no participó de la preparación del cuerpo doctrinario de la Iglesia Adventista, justamente para que nunca se acusara de que fue ella que dio esas doctrinas. Los líderes de la iglesia dedicaron tiempo al estudio de la Biblia para poder establecer un cuerpo doctrinario de la Iglesia Adventista. Ahora, y aquí está el nervio, aquí está el problema con los escritos de Elena de White, que no es creado por Elena de White, que ella falleció en 1915. Ese problema es creado por nosotros. Muchos de nosotros adventistas sabemos citas y citas y citas de Elena de White de memoria, pero no conocemos la Biblia. Preferimos hablar de Elena de White que de la Biblia. Hace 2 semanas dije que Cristo, cuando vino a la tierra, vino con la naturaleza de Adán antes del pecado y con el cuerpo de Adán después del pecado. Eso es lo que cree la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que está en el cuerpo doctrinario de la Iglesia Adventista. Cualquiera que diga diferente de eso, o nunca leyó las doctrinas adventistas o no es adventista. Hay mucha gente buena que no es adventista que cree diferente. Está bien. La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree de esta manera. Cristo vino como un segundo Adán, con la naturaleza de Adán antes del pecado, pero con el cuerpo ya de 4,000 años de sufrimiento. ¿Cómo fue que muchos en los comentarios quisieron rebatirme a mí y contestarme a mí con citas de Elena de White? Nadie de los que se molestaron o quejaron, sean predicadores, sean hermanos, líderes, ninguno de ellos me presentó una cita bíblica.
Entonces, cuando las iglesias evangélicas acusan a los adventistas de que nosotros le damos más valor a Elena de White que a la Biblia, tienen razón. Porque esa es la actitud que muchos de los predicadores, líderes, nosotros tenemos. Ahora, mi pregunta es esa: usted que es líder de iglesia, usted que es pastor, usted que es evangelista, usted que es predicador laico, ¿sus sermones salen de dónde? ¿Su mensaje sale de dónde? Sale de la palabra. Usted usa la palabra para enseñar. Usted predica el evangelio de Cristo. Ah, pastor, no, el evangelio no, porque Elena de White dice eso. Mira, los escritos de Elena de White nunca fueron dados como norma de vida. Nuestra norma de vida es la palabra de Dios. Nuestra norma de vida es el así dice Jehová. Es la sola escritura. Querido hermano adventista, por favor, entienda esto. Nuestra única norma de fe y vida es la palabra de Dios. Sola escritura. El libro, los materiales de Elena de White son buenos, son importantes, son inspirados por Dios, pero no son la Biblia y no pueden tener lugar que la Biblia debería tener. Como que me emociona un poquito, ¿no? Ayer yo le estoy dando un estudio bíblico a mis hijas todas las noches. Y ayer estaba estudiando sobre el milenio. Y les conté a ellas qué va a pasar cuando Cristo venga por tercera vez. Y después de leerles todos los textos de la Biblia, les leí la última cita del libro El conflicto de los siglos. El último párrafo. Qué cita maravillosa. Y yo pude ver en los ojitos de mis hijas, una tiene 16 y otra tiene 10, cómo esa cita de Elena de White las ayudó a entender mejor lo que yo les había enseñado a través de la Biblia con textos de la palabra de Dios. Nuestra enseñanza siempre con la palabra de Dios. Use la palabra de Dios, use la Biblia, base su vida en la Biblia, argumente con la Biblia, enseñe con la Biblia. La vida va a ser mucho más fácil el día que nosotros como iglesia adventista tengamos eso más claro, a comenzar por los pastores y los líderes, hasta los miembros de la iglesia. Terminamos la lección de esta semana. Sola escritura, solamente la Biblia. Querido, escuche bien lo que le voy a decir. Dios es mucho, mucho, mucho mayor que la Biblia. La Biblia es la revelación del carácter de Dios. Pero Dios es mucho más que la Biblia. La Biblia enterita no puede contener todo lo que es Dios. Pero la Biblia es lo que nosotros tenemos condiciones de entender. Yo me acuerdo cuando de niño escuché la historia, ¿no? De que un señor caminaba por la playa y vio a un niño con un vaso. Y le preguntó: mi hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y el niño le dijo: Señor, me encanta tanto el mar que quisiera poner todo el agua del océano en este vaso y llevárselo a la casa. Y el Señor lo miraba y pensaba: pobre niño, jamás podrá entrar todo el agua del océano en este vaso. Puedes llenar un poquito del agua del océano. Ese poquito de agua del océano es la Biblia. Es todo lo que usted y yo podemos entender. Pero Cristo muy pronto vendrá. Y cuando Cristo venga, vamos a ir al cielo con Él. Y tendremos toda la eternidad para estudiar más, entender mejor y conocer más la infinidad de Dios. Y toda la eternidad no será suficiente para entender que Dios es amor, que Dios nos ama. Que Dios te bendiga, que tu semana sea bendecida. Cuídese bastante, cuide a su familia y protéjase. Muy pronto todo esto va a pasar y volveremos a nuestras actividades normales. Seguimos orando por eso. Que Dios los guarde. Nos vemos la próxima semana. Chao.